Bueno, hubo varios vecinos que no pudieron venir. Desde el encuentro anterior nos pidieron, la gente que ya sabía que no iba a poder venir, si podíamos filmar. Así que estamos filmando, si lo queremos dejar en claro, la idea es, pusimos una camarita para filmar para este lado y una cámara filmando para el lado de la gente. Se lo quiero avisar para que nadie se sienta incómodo, si hay algún inconveniente que nos lo diga ahora. La idea es que esas cosas, nosotros no tenemos capacidad de edición de video ni nada, pero bueno, generaremos la forma de hacerlo disponible eso. En general se generan archivos monstruosos, grandes, pesados, no sabemos cómo va a funcionar el tema del audio, es un desafío. No estamos preparados, no somos profesionales de eso, pero nos preocupamos de traer cámaras y vamos a ver cómo marcha. Se sumó Martín Pacheco, que está allá de verde, que es integrante del equipo también, contratado por el convenio, y creo que se le pegó una almohada. Bueno, vamos a arrancar. ¿Estás bien? ¿Que la despegaron? Así seguito. Bueno, yo les decía, vamos a arrancar. Tratando de entender esto, de qué es lo que estamos hablando. ¿Qué están viendo ahí? Un lago contaminado. ¿Un lago? Un lago contaminado. Un lago contaminado. ¿Alguien ve algo más? El depósito de agua. Depósito de agua. Son las lentejitas de Cubierto de algas. Cubierto de algas. Estas no son ni lenteja ni alga. Estas son plantas con flor, plantas superiores, angiospermos, plantas con flor. Las lentejas son un tipo de planta acuática que tiene un aspecto de lejos idéntico a este. Estos se llaman repollos de agua, son unas plantas grandes. En otros momentos en este lago han predominado otras plantas diferentes, por ejemplo que eran helechos. Helechos flotantes, son plantas acuáticas, yo lo miro, jamás me daría cuenta que son helechos, pero si uno los estudia son helechos. Ahora, esto es un sistema, ¿no? Es un sistema, nosotros podemos estudiar y tratar de entender cómo funciona. ¿Qué deberíamos tratar de entender primero para saber cómo funciona? Esto cambia en el tiempo, ¿no? Antes no estaba tapado de plantas, ahora está tapado de plantas, tiene una dinámica. ¿Qué podemos estudiar para entender qué está pasando aquí en este pozo con agua, en este recipiente en el medio de una ciudad? ¿Cómo están los puestos? Sí. ¿El entorno? ¿Por qué es relevante el entorno para entender lo que pasa en el lago? Por las condiciones en que está, los vientos, las casas, lo que se puede llegar a vertir. Exacto. Y si es las apagado suavidades y la vegetación, no sé, todo eso. Exactamente. Cuando vos definís un sistema, del universo todo, estás sacando una parte para estudiarlo, para entenderlo, y para eso tenés que definir sus límites. Es un sistema, límites que pueden ser reales o pueden ser abstractos. Puedo decir, mi sistema es este cuarto, no lo que estamos acá dentro de este cuarto, pero hay una continuidad porque la puerta está abierta con el exterior, ¿no? El gas no hay un límite real, pero yo puedo decir, bueno, pero mi sistema es acá adentro. Estoy planteando una pared ficticia que existe ahí a la altura de la puerta, ¿no? Cuando estudiamos un lago, estamos estudiando un sistema y tengo que definir sus límites, ¿no? Y tengo que entender que por fuera de los límites está todo lo que lo rodea, que es el entorno, el medio circundante, ¿no? Y que hay interacción entre lo de afuera y lo de adentro, a no ser que sea un sistema aislado. ¿Ah? Si yo tengo este sistema, tiene sus límites claramente, yo cierro el termo y no va a haber transferencia de materia entre los límites del sistema. No va a salir ni entrar nada mientras yo tenga bien cerrada la puerta. ¿Ah? Ahora, puedo asumir que este sistema que está aislado térmicamente tampoco va a tener intercambio de energía entre el afuera y el adentro. ¿Ah? Cuando yo tengo un lago, voy a tener intercambio de masa de materia y intercambio de energía entre el sistema y su entorno, ¿no? Ahora, ¿y cuáles son los límites de este sistema? Los márgenes. Y las márgenes en este punto, en este punto, en este punto. Se me ocurre que van degradando. Son variables. Y donde yo ponga el límite va a ser bastante arbitrario. Va a depender del momento y del criterio que yo utilice para decir esto es lo que yo estoy estudiando. Diego, mira qué silla, no se puede. ¿Lo fresco? Ahora siento, tiene un pie helado. Tenés un sistema, tenemos que definir los límites. Tenemos los límites superficiales muy claros, pero tenemos otras dimensiones. O sea, tenemos el borde, tenemos la superficie,
Eso es un límite bastante concreto. Tenemos el fondo del lago, ¿no? Y el fondo, ¿incluiremos solo el agua cuando definimos este sistema? ¿Incluiremos solo el agua o incluiremos también los sedimentos que están acumulados por abajo del lago? ¿Y hasta qué profundidad? Todo es arbitrario. ¿Ah? El tema es definir un sistema que sea lo suficientemente, que esté bien definido como para entender lo que yo quiera entender, porque es arbitraria la definición del sistema, ¿no? Es un sistema natural, es un sistema que existe, o sea, no es abstracto, que tiene una concreción, pero igualmente cuando yo lo quiero estudiar tengo que aislar determinados componentes, generar determinados límites conceptuales que son arbitrarios, ¿tá? Y entender de que además hay flujos con el entorno. A ver, ¿qué flujo les parece que haya entre el entorno del lago y el propio lago? Imagínense que los límites sean esto, ¿no? La superficie, la línea de costa y el fondo incluyendo los sedimentos, unos centímetros de sedimento del lago. ¿Qué intercambios van a haber entre el sistema y su entorno? Yo veo dos fuentes fundamentales. La napa freática, ¿no? El Sí. agua. Y después, cuando llueve mucho, todo lo que corre por la cuneta que viene de los otros lados, yo me preguntaba, ¿cómo llegaron las nutrias hasta acá? ¿En este nutria? Coipos. ¿Cómo llegaron ellas? Y llegaron de los otros lados por la canaleta Fue una de las cosas que... si no vino alguien y no las trajo, después los peces. Antes de seguir. La napa freática, ¿todos han manejado alguna vez ese concepto? Napa freática se refiere a agua subterránea, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Creo que me puse un poco intenso cuando recargué los marcadores. Tiene la contaminación. Sí. Mira que te doy servilleta. Eso que es un mensaje. Acá tenemos... ¿Tienen? Sí, sí. Siempre es lo mismo. Porque si empiezo a pisar esto, Ya viene alguien, por favor. no, yo ya me lo puse a recargar. ¿Tan feo? Ahora. Fantástico, es negro. Después de todo este lío, es negro. Bueno, gente, tengan en cuenta esto. Acá lo que estamos hablando es que, ¿cuál es el origen de estos lagos? ¿Qué tenés? ¿Qué color? Negro. Negro, tengo como 200 negros y nada más. ¿Qué pasa? Son artificiales. ¿Esto qué era pretéricamente? Arena, y alguien vino, hizo un pozo y se llevó la arena para otro uso. ¿Y por qué se llenó de agua? Porque subió No, nada. Esta es el agua subterránea, es como cuando se hace un pozo cerca en la playa, ¿no? A otra escala más pequeña, cerca de la rompiente de la ola, y hay un momento que llegas al agua. Y si vos seguís con ese nivel, ese es el agua subterránea que sigue con el río La Plata en este caso, y que se conecta con el agua subterránea que está acá abajo. ¿Ah? Entonces lo que hiciste fue sacar esos granos de arena que estaban metidos en agua. ¿Ah? Esa interacción entre la napa freática y el agua del lago es muy relevante en estos sistemas, porque estos sistemas en general están poco conectados superficialmente. No hay una cuenca hidrológica clara que aporte al agua. La mayor parte de los aportes se dan subterráneamente por la napa freática. ¿Ah? Y la napa freática es agua y cosas resueltas en el agua, como por ejemplo esa fue una de las primeras hipótesis que hace 10 años nosotros nos planteamos. Estos lagos que están en medio de una ciudad que no tiene saneamiento van a estar todos contaminados fecalmente. Y empezamos a muestrear, la Intendencia hacía los análisis en su laboratorio y encontramos que no era un problema generalizado. ¿Y por qué no era un problema generalizado? Se filtra, ¿no? Exacto. Vos tenés una gran cama de arena que filtra todo lo particulado. Las bacterias son partículas y no pasan. ¿Y qué lagos tienen problemas de coliforme fecal?
Porque está con la muchas No, los que vierten directo. Los que están cerrados. Aislados. Los que tienen las casas. Los que tienen gansos viviendo allí, grandes Ah, poblaciones de agua. ah, ¿Ah? Porque todo animal de sangre caliente, coliformes fecales termotolerantes, animales de sangre caliente, los más complicados, hay otros, hay algunos que tienen problemas de vertidos ilegales, no sé qué, y tienen problemas de coliformes por razones humanas, pero por ejemplo, de este lago hemos tenido conteos de coliformes fecales altos, si uno se para en la costa del lago, ve toda la feca, la caca de los gansos llenos, y eso es coliforme fecal, indistinguible de los humanos. ¿Ah? Bueno, pero y no pasan los coliformes, no hay contaminación fecal en los vecinos, hay masillas, acomódense así. Las napas freáticas no llegan, no están contaminadas. ¿Con qué? Con coliformes. No. Están, sí, pero el tema es que, imagínate un pozo negro que va a tener, en la mayor parte de los casos que tiene un robador, una pérdida de agua, en el entorno cercano va a haber posibilidad de que viajen las bacterias y persistan, pero después de alejarse unos metros ya el filtro es suficiente y no. Puede ser que pase que como la napa de freática es muy superficial en Ciudad de la Costa, cuando se inunda ya haya flujo de coliformes superficial, como carboneras y cosas, y ahí no está el filtro, ¿no? Y ahí sí puede ser que llegue. Pero ahí ya lo que tenés es una conexión superficial que en general es eventual en las situaciones intensas. ¿Ah? Así que ahí tenemos otra conexión hídrica con el entorno. Pero además de coliformes, ¿qué otra cosa transporta o tiene disuelto el agua que llega al estado? Materia orgánica, sí. No, la que está, la subterránea, no por el filtro ese, lo particulado tiende a ser retenido. En general son cosas El disueltas. fertilizante que ponían en el pasto, en la planta. Sí, totalmente. Pero los fertilizantes, la mayor parte sale de la propia descomposición de nuestras materias de desecho. O sea, los detergentes que van al pozo negro, ya sea las materias fecales o la orina. Entonces, los nutrientes, los fertilizantes, los nutrientes, no pasan las bacterias, pero las sustancias que contienen esas bacterias, lo que nosotros desechamos, el nitrógeno y el fósforo, sí pasan. Nitrógeno y fósforo, los símbolos químicos son N y P, tienen alta concentración. ¿Tá? Y sobre todo el fósforo. Como acá esta napa freática está cargada de materia orgánica, como ustedes decían, pero además está tapada y no hay intercambio con el oxígeno, hay bajo contenido de oxígeno. Oxígeno disuelto. ¿Tá? En baja condición de oxígeno, este nitrógeno tiende a perderse para la atmósfera y no llegar al estado. Lo que es transportado fuertemente en la napa freática es el fósforo, en forma de fosfato. ¿Tá? Pego 4 metros. Entonces el fósforo tiende a llegar al estado. Y todo otro agua contaminado, fósforo va a llegar por la napa freática de los pozos negros y otros contaminantes que es muy difícil identificar cuáles pueden ser, pero si alguien tira en el baño de su casa el líquido, una batería, vamos a tener ácido sulfúrico y plomo, y así la lista es interminable. Todos los contaminantes posibles pueden estar presentes. En un entorno urbano, en donde la gente que tira el water en su casa y descarta algo en su casa, no está pensando que eso al final de cuentas está conectado con un grado. ¿Ah? Una cuadra o 2 cuadras o 3 cuadras. ¿Ah? Pero todas esas cosas pueden pasar. ¿Ah? En general, nosotros hemos hecho análisis de metales pesados en los sedimentos de los lagos y otras cosas, y no hay un problema de contaminación generalizado con eso. ¿Ah? No hay. Están presentes, por supuesto, en todos los sistemas están presentes, pero no hay un problema complejo de contaminación por cosas que no sean nutrientes. Nutrientes sí tenemos muchos, ¿tá? Y eso nos vamos a concentrar más adelante, ¿tá? Sobre todo en este que es el fósforo, y vamos a hablar. Y ahora sí, vuelvo a vos que vos ibas a decir algo más. Sí, Peces dijiste. Peces. Los peces, ¿cómo llegan? Yo imagino que en alguna inundación y en las patas de las aves, mira todo el mundo. Vos decías nutria hoy. Sí, Las nutrias. tortugas. Miren qué nutria que acabo de dibujar. Voy a hacer 2 dientes grandes acá. Nutrias, tortugas. El cuerpo y la cola. No, es una cosa espectacular. Yo en otra vida me debo dedicar a esto. En esta no. Hay caracoles también. Hay caracoles. Y apareció una cantidad de aves que son agrícolas de lugar, como los tarados, los 3 pobrecitos culturales por los chicos, que son más bañados que comen caracoles.
Lo vimos Espectacular. Espectacular. ¿Se ve desde allá? No se pierdan esto. Después vamos a sacar foto igual para conservarlo. Bueno, entonces acá estamos viendo el sistema que tiene un montón de componentes que son abióticos. Estamos hablando de los sedimentos, estamos hablando del agua, estamos hablando de sus límites, que en realidad son bastante conceptuales, y estamos hablando de actores biológicos que están ahí. ¿Y qué más hay ahí? Plantas. En general los lagos, nosotros podemos... Nosotros podemos, en este tipo de sistemas, es más frecuente encontrar las plantas en lo que se llama la zona litoral, que es la zona de la costa cercana, que puede estar por arriba del pelo de agua o dentro del agua. Son lagos que en general, como fueron hechos por generar pozos, son muy escarpadas y ganan profundidad muy rápido en sus taludes laterales, y por lo tanto las plantas pierden la capacidad de colonizar esa zona rápidamente. A medida que uno se adentra en el lago, las plantas desaparecen rápido. Solo una zona muy litoral. Y si además tenemos que es una zona muy pequeñita de la costa y el nivel cambia, las plantas que un día están en el lugar adecuado, las plantas bajo el agua, después quedan secas y se mueren. Y después, es una zona bastante dinámica, ¿tá? Pero hay plantas. Cuando las condiciones son adecuadas, las plantas pueden llegar a dominar el sistema, ¿tá? Pero en general en este tipo de lagos, cuando dominan las plantas que son flotantes libres, como los repollitos de agua. ¿Y por qué estas plantas? Porque hay plantas que son sumergidas, o algas, como decías tú hoy. ¿Y por qué no dominan esas? ¿Por qué no hay una mata de algas en el fondo lleno de plantas, lleno de agua? El fondo está muy abajo. Son muy profundos. El tema de estos lagos que suelen ser muy profundos. En general en la limnología, que es la ciencia a la que yo me dedico, que se dedica a la ecología de lagos, se toma como un límite que es bastante arbitrario, como todo, de 5 metros para distinguir los lagos profundos de los someros, los poco profundos. Estos en general tienen 5 metros, un poco más de 5 metros, 8 metros, 13 metros, algunos de los lagos de la zona, y eso ya hace que por abajo de los 10 metros las plantas, por temas fisiológicos, no pueden vivir, las plantas no pueden vivir a tal presión, no pueden cumplir sus funciones vitales, pero si tuvieran condiciones hasta 10 metros podrían llegar. En estos lagos no llegan ni a 1 metro, no llegan. ¿Tá? Después vamos a discutir a ver cuáles pueden ser las razones de eso. Pero vamos a poner plantas. Acá podemos poner plantas con distintos modos de vida, plantas emergentes. Eso quiere decir que están enraizadas, pero que tienen una parte aérea, bien desarrollada. Plantas flotantes. Esta sí me queda más linda. ¿Qué otras cosas podemos ver? ¿Qué otros componentes tiene el sistema? Ya agregamos más componentes biológicos. ¿Qué más? Y eso tiene que ver con la interacción con el entorno, ¿no? Temperatura. Cuando estamos en temperatura, ¿cómo se calienta o se enfría un lago? Y acá estamos hablando de transferencia de calor, de energía calórica, entre los límites del sistema con su entorno, ¿no? Entonces, si vos tenés el sol, vos podés tener radiación, que lo que hace, y calienta desde dónde el lago, lo calienta desde arriba, ¿no? Lo que hace es calentar el lago desde arriba. Y cuando los días están nublados, esa energía incidente que calienta, que aumenta la temperatura del agua, va a ser menor. Y cuando hay viento, va a haber otros tipos de interferencia en la costa. Por ejemplo, viento. Acá yo le tendría que poner una boquita, algo soplando. Cuando hay viento, por ejemplo, se generan olas. Y las olas no es un fenómeno puramente superficial en la columna de agua. Las olas generan mezcla vertical en la columna de agua. Generan turbulencia, generan mezcla vertical. Vamos armando un componente, ¿no? El sistema, yo le mostraba el termo, es un sistema bastante simple, está diseñado con un fin específico. Esto es un ecosistema que tiene muchos más componentes, mucho más complejidad en su funcionalidad. ¿Qué más? ¿Qué nos falta? El hombre. El hombre, perfecto. Y esto no es trivial. Y la mujer, digamos. Y después le podemos poner un asterisco también para que nadie se sienta discriminado al respecto.
Y si hago una mujer con pollera, capaz que me pega. Entonces vamos a dejar un macaquito ahí, seres humanos en general. Que por supuesto interactúa con el sistema. Interactúa y tiene determinadas demandas, necesidades, pretensiones, ganas de... ¿tá? Y por lo tanto quiere usar o aprovechar el sistema de determinadas formas y a veces lo usa o lo aprovecha de formas que ni siquiera se da cuenta de cuál es la forma, cuál es su vínculo, como decíamos hoy. Cada vez que tira el water en su casa está interactuando con el lago de una forma diferida en el tiempo y en el espacio. O sea, las consecuencias de lo que yo hago en mi casa hoy, capaz que al lago le repercuten dentro de 2 meses o dentro de 3 años. Quédate ahí, Gisela. Y eso hace que el funcionamiento del sistema sea mucho más complejo, porque estamos hablando de efectos directos o indirectos, diferidos en el tiempo o en el espacio. Y eso son características que son típicas de los sistemas complejos. ¿Ah? Y comprender el funcionamiento de un sistema complejo es todo un desafío. No solo el funcionamiento. Entender cuáles son los componentes del sistema ya es un desafío por sí solo. Después ver cómo interactúan esos componentes y cómo determinan el funcionamiento del sistema es otro desafío aún mayor. ¿Ah? ¿Qué nos falta acá? Más componentes. Minerales. Minerales. Sí, por ejemplo, El hierro. el hierro. Bien. Acá en las... Perdone. En esta zona, geológicamente y naturalmente, hay como manchas en Ciudad de la Costa, de Paso Carrasco, en donde hay alto contenido de hierro mezclado con arena. Y ustedes lo sabrán en sus casas, si tienen riego, que hay algunos riegos de la zona que manchan todo rojo. Bueno, esto no va a ser muy diferente. Hay algunos lagos que tienen altos contenidos de hierro. Yo voy a privilegiar un poquito acá. Nitrógeno, voy a poner hierro. Fe es hierro. Y el hierro, hay algunos estudios hidrogeológicos de la zona, hechos por Bozo, que es un vecino de acá hace ya varios años, de acá que vive en la zona, en donde planteó de que había un problema de contaminación por hierro en algunos lugares. ¿Tá? Y el hierro es relevante. Y así podríamos poner toda la tabla periódica, ¿no? Todos los componentes, todos los elementos químicos los podríamos agregar ahí también, además del hierro. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Yo lo que quiero es, hagamos una lista más o menos completa de los componentes que son relevantes para entender el funcionamiento del sistema. Y faltan cosas acá. Pasa que muchas de esas cosas son muy difíciles de ver. Y seguramente cuando ustedes piensen en un lago, esas cosas las descarten, o porque no las conocen, o porque nunca las ven, o porque son muy chiquitas, pero hay más cosas relevantes. Dale. Perdón, una pregunta. ¿Estamos hablando siempre sobre este lago o los lagos en general? No sé qué se apagó. Bien, eso que vos decís, perdí el cursor. No sé por qué no pasó adelante. Este es el lago Jardín de Lagomar, del bosque de Lagomar. Pensemos en este, a ver. Es un lago, ahora no estamos hablando de ninguno en especial. ¿Ah? En los lagos, por ejemplo, del norte de Avenida Italia, de Giannatasio y Racine, Sí. esos lagos tuvieron una contaminación Racine, muy fuerte de 3 fábricas que habían ahí, que eran la Subilever. fábrica de Creosota, Subilever y Afalcote, Pensilvania y Fibromadera. Que Afalcote, Pensilvania y Fibromadera estaban juntas. Celulosa y las sustancias químicas con las que claro, porque la fibromadera es como una pasta, ¿no? Que se prensa, entonces para eso se usaban productos químicos y eso todo eso iba a dar al lago. Se instalaron ahí justamente porque estaban los lagos y rápidamente podían. Afalcote, Y todo eso que Pensilvania, tiraron, ¿dónde estará ahora? ahí en el lago. Hay muchas cosas, muchos componentes que son capaces de degradarse, transformarse, y capaz que lo que encontrás es un metabolito de la descomposición de un producto de la descomposición. Hay otras cosas que son muy persistentes. Ahora, ¿estarán en el agua? ¿De los lagos esos contaminantes? Porque eso hace años ya, ¿no? Sí, hace años. De los sedimentos, Los 70. Los sedimentos probablemente sean una captura. Los sedimentos en un lago, ¿cómo se generan los sedimentos? Cuando estos lagos se hicieron eran bastante profundos.
y a medida que pasa el tiempo la profundidad va disminuyendo. En general, ¿por qué será esto? Por acumulación, porque ¿de dónde le llega materia nueva? De arriba, por gravedad. Entonces vos tenés que las capas de los sedimentos, en los lugares más profundos del lago, más protegidos de la circulación y de la mezcla, vos vas a ir recibiendo y las capas más profundas son las más antiguas. ¿Tá? Entonces hay colegas que han hecho estudios en estos lagos, es muy difícil porque la dinámica es muy rápida, pero estos lagos tienen una historia muy corta. Entonces es muy difícil reconstruir la historia en 5, 10, 15 o 20, 30 años. ¿Tá? En general se hacen estudios estudiando los sedimentos y datándolos, poniéndole fechas, mecanismos, ¿no? mediciones, para miles de años. ¿Tá? Algunos ejercicios se han hecho para datar esto, buscar contaminantes en distintas capas de los sedimentos. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay un punto en donde esos contaminantes de la fábrica, por ejemplo, que pueden haber habido, quedan como aislados de la columna de agua porque son tapados y tapados y tapados y cada vez quedan más allá en lo profundo y los contaminantes no pueden circular. También hay otra vía de salida. Muchos de estos lagos, por ejemplo, este lago, que es el lago Botavara, ¿quién decía del Calcaño hoy? ¿La vecina del Calcaño? Perdón, creo que se fue. El lago Calcaño por acá tiene una salida y un canal que corre por al lado de Racine y termina en el Río de la Plata y vas a tener exportación de cosas ahí. Hay una capacidad de lavado, ¿no? de pérdida de cosas superficialmente. Y también va a haber una conectividad subterránea por la napa freática que como llega agua, también se puede exportar agua. Y las cosas que están asociadas. ¿Tá? Contaminantes, productos químicos, elementos químicos, Los microorganismos. Microorganismos. ¿Qué tipo de microorganismos podemos nosotros encontrar en este tipo de sistemas? Hay muchos. Algas. En este tipo de sistemas, lo que predominan son, los que hay más, digamos, son los microorganismos fotosintéticos. Cianobacterias o qué otros pueden ser. Los que le llaman macroinvertebrados, que se hacen estudios con También. teoría de macroinvertebrados. Ahora les hablamos. Yo no lo pondría en la bolsa de microorganismos. No. Es micro, en general son macroinvertebrados, pero los microorganismos vos lo que tenés acá son cianobacterias y en general tenés microalgas. ¿Tá? Yo acá, estos dibujos me quedan muy bien. Persevere y para. ¿Qué características, qué aportan al funcionamiento del sistema de las cianobacterias y las microalgas? ¿Qué características tienen? Sí. ¿Por qué? Exacto. Hacen fotosíntesis. ¿Cuáles son las materias primas o los insumos para fotosintetizar? Agua y luz. Sí, exacto. ¿Ah? Y anhidro carbono, ¿no? Y como desecho, producen su propio alimento, ¿no? Azúcar, digamos, y eliminan oxígeno como desecho. Oxígeno. Este es otro de los componentes fundamentales en el ecosistema. Además de los biológicos, como los microorganismos, vamos a poner acá O2 que se produce en el propio lago por acción de los organismos fotosintéticos. El oxígeno también puede llegar a través de los límites de la interfase agua-atmósfera. Oxígeno, porque acá el 21,5% de lo que hay acá arriba es oxígeno. Puede haber un intercambio de oxígeno entre la columna de agua y la atmósfera. ¿Tá? Y hay otros gases disueltos. No solo el oxígeno puede estar disuelto en agua. El oxígeno es fundamental porque lo producen algunos organismos y lo necesitamos otros. ¿No? ¿Quién utiliza oxígeno en el agua? Como materia prima, no como desecho. Todos. Todos vivos. Todos los vivos oxigénicos. Porque también hay muchos microorganismos como bacterias que son anaeróbicas y viven de otras cosas, para decirlo fácil. Pero por ejemplo, los peces van a necesitar oxígeno. Las tortugas no van a respirar el oxígeno del agua, necesitan oxígeno pero respiran el atmosférico. Las plantas seguramente respiran atmosférico y respiran el oxígeno que ellas mismas producen, pero también respiran. ¿Tá? De día van a producir oxígeno, de noche solo lo van a consumir. ¿Tá? Van a producir oxígeno porque producen más de lo que consumen, no quiere decir que no consumen oxígeno. ¿Tá? Pero todos los organismos oxigénicos van a necesitar oxígeno para vivir. Y en los momentos que no haya oxígeno en la columna de agua, los que son dependientes de eso para respirar, van a morir. Que fue, por ejemplo, lo que pasó en el lago del puente de Avenida de las Américas, ahora en marzo. ¿Tá? Y ha pasado en varios de estos lagos en varios momentos. Vamos a tratar de entender, después de ver los componentes, por qué ocurren en determinados momentos en esas condiciones
el colapso de un ecosistema, por ejemplo, porque se extingue el oxígeno que está disuelto en él. Vamos a tratar de ir armando el sistema con sus componentes y después tratar de entender cómo funciona. Bueno, decíamos, cianobacterias y microalgas. Las algas pueden ser algo que se parezca a una planta sin serlo, pero muy parecido. En este tipo de sistemas, en general lo que uno encuentra son microalgas. Microalgas hay cosas muy diversas. Están las clorofisias, que se parecen mucho a las plantas verdes y supuestamente evolutivamente tienen un origen común. Pero tenemos los dinoflagelados, que son parecidos a los organismos que en el mar generan las mareas rojas. Acá tenemos agua dulce. Tenemos... hay que saber los nombres técnicos si no los quiero. Las diatomeas, si le digo Basileiaiophisia, ni a mí me sale. Las diatomeas son microalgas que tienen un fruto en una cápsula de sílice, utilizan sílice del agua. Sílice es el componente de la arena, y que tienen este tipo de forma. Esto es una caja de Petri de plástico, pero son dos tapitas, una más grande que las otras, que se cierra. Las diatomeas a nivel microscópico son capaces de generar esos frústulos, esas capitas, y la célula está dentro, la parte viva está dentro. Son bastante frecuentes en algunos sistemas, en algunos momentos. Y tenemos las cianobacterias, que la diferencia con las algas es que son organismos más primitivos evolutivamente. Son más parecidos a las bacterias que los organismos que en sus células tienen núcleo como nosotros. Son procariotas, no son eucariotas. Pero todos tienen clorofila A y son capaces de hacer fotosíntesis. Alguien había dicho algo que yo no quiero dejar por el camino. Macroinvertebrados. ¿Qué son los macroinvertebrados? ¿A qué les suena? Macro es algo que podemos ver así en general, porque es macro, no es micro. Como lombricitas. Yo pensé que no son. Un invertebrado, ¿no? Es algo que no tiene hueso, no tiene vértebras, lombrices. No son las lombrices de tierra que nosotros conocemos, pero organismos relacionados, ¿no? Anélidos, nemátodos, crustáceos. Insectos, muchos insectos, muchísimos insectos. En general, imagínense un mosquito. Un mosquito, ¿ustedes lo encontrarían abajo del agua? Las larvas. Una parte de su ciclo de vida es acuático. Los mosquitos, los adultos. Este tipo de lagos en general no crían los mosquitos hematófagos que transmiten enfermedades, es de otro tipo de sistemas, pero hay un montón de dípteros de mosquitas y mosquitos y moscas que sus larvas son acuáticas, que de repente pueden ser los bichos raros que aparecen en las luces en verano, unos mosquitos llenos con una de las plumas todas peludas así cerca de la boca. Hay una diversidad muy grande de organismos que viven en este tipo de sistemas, que no sé si hoy llegaremos a ver algunos, pero hay muchos macroinvertebrados. En general son larvas de mosquitos, ahí tenemos quironómidos, caboru, cosas que viven en el sedimento, cosas que viven en la columna de agua. ¿De qué se alimentarán esos macroinvertebrados? Todos los modos de alimentación y los roles tróficos que se le ocurran van a estar presentes. Los que se alimenten del barro del fondo, los que filtren el agua para alimentarse, los que capturen otros organismos para comérselo, todos van a estar presentes. Hay una diversidad muy grande y de repente, en general nunca se muestra un metro de sedimento, ¿no? Pues se toma una muestrita de un área conocida pequeñita y después se dice, bueno, si acá tengo 100, lo llevo al metro, ahí voy a tener, por metro cuadrado hay miles de esos organismos, son muy pequeñitos. Nosotros utilizamos unos filtros de medio milímetro de tamaño de poro para capturarlos. No son macro, son más grandes que medio milímetro por medio milímetro, pero son bichitos chicos. Y ahí tenemos las libélulas, las larvas de libélula, por ejemplo. Vieron que las larvas de libélula, uno los encuentra en el entorno de los lagos, ponen sus huevos, las larvas se desarrollan ahí y son de los mayores predadores del sistema. Tienen una estructura, una mandíbula que es capaz de ser enviada así hacia adelante y dos garfios grandes para capturar. Son unos predadores muy llamativos. Tenemos muchos macroinvertebrados. Así que esto puede cumplir cualquier cosa. Ahora, por la negativa, dale. Para diferenciar un poco estos lagos de otros sistemas naturales, los lagos naturales que están rodeados de bañados,
tienen los anfibios que son muy significativos Sí. en el ecosistema. Acá no hay, porque acá no tenemos bañada una zona llana donde los anfibios puedan depositar sus huevos. En general no hay. Quiero que no hay. Ahora, en el lago Yanquilá, por ejemplo, que está lleno de plantas, me imagino que si llegamos a primavera en este estado, es más probable de que tengan éxito ese tipo de Pero organismos. mira que es invasivo. En esta zona, en general, los anfibios que están adaptados y están presentes, están adaptados a vivir en las condiciones de las cunetas, las ranitas esas que lloran, que maullan, no me acuerdo el nombre técnico, y después los sapitos de jardín, ese tipo de cosas deben acá pulular. Pero es cierto, estos sistemas son bastante profundos para los anfibios, para nuestros anfibios, es cierto. Y seguramente puedan haber, hayan pocos, y su rol en el funcionamiento del ecosistema no sea demasiado relevante. ¿No? Más allá de que en determinado momento, claro, son más especies, es más biodiverso el sistema. ¿Qué más? ¿Las aves? Las aves, sí. ¿Y aves? ¿De qué se alimentarán las aves? Ahora, además del componente, tratar de pensar un poco en la interacción entre las cosas. Sí. Depende el ave. Tiene todos los roles. Hay aves que se alimentan de vegetales. Yo que sé, un ganso. Un ganso es medio omnívoro, pero come plantas, come pasto igual. Las gallinetas son herbívoras. Si encuentran un biwa, los margullones, ¿de qué se alimentan? De peces, son piscívoros, son predadores topes en el sistema. ¿No? Así pueden haber distintos componentes que se alimentan. Si hay golondrinas toman agua en el lago y se alimentan de esos mosquitos que vuelan arriba, muchas veces uno lo ve volando arriba del lago. Pero bueno, depende de las aves, depende de la especie para que esté adaptada. Una pregunta, a ver, capaz que alguien sabe de acá. Hay unos pájaros ahí al lado de la botavara que hacen un ruido como si fuera un ronquido de un chancho. Ah, una garza. Lo vi igual. Los biguapos. ¿Eso es un igual? Lo que parece un chancho, Sí. mal. Sí. Esos son igual. Porque están basados en la son grandes. Son grandes, de color negro, y te das cuenta porque se ponen a secar las alas al sol, quedan como una estatua, un chorraldo así. Nosotros sacamos fotos en la Yosemite, quedan estáticos porque descanse las alas. Los bigotes tienen capacidad de nadar y buscar sus peces, ¿no? Y sacarlos de sus escondrijos. Y después tenés otros piscívoros, como las garzas. Yo pensé en la garza bruja, que tiene un sonido como... más parece una vaca. Sí, algo así, una cosa así. Pero sí, hay varias especies que pueden hacer esos sonidos. No, que los igual, o sea, por lo general se alimentan en el mar y usan estos lagos de agua dulce para lavarse, por eso es que extienden las alas para secarse, porque vienen ahí a... Pero hay un tema biológico ahí, no nos metamos mucho en eso, pero es que ellos, la mayor parte de los pájaros acuáticos tienen una glándula de grasa que les permite aislar la entrada de agua hasta la piel, digamos, en las plumas, y los igual no las tienen. Entonces, ellos nadan y si no hacen eso de secarse sufren el frío, pero además van quedando cada vez más pesados, menos aislados, flotan menos, y se les vieron que flotan con el cuello afuera y el cuerpo todo abajo. ¿Tá? Y eso es porque el agua les pasa a las plumas, no porque no tienen esa grasa. Hay muchas otras aves, yo que sé, los gansos, lo deben haber visto, que se pasan el pico por acá, donde está la glándula, la rabadilla, y después se peinan y se sacan plumas que están feas. Y lo que están haciendo es engrasando el sistema, ¿tá? Y mejorando la flotabilidad y la relación térmica. Aves, un montón. Algunas aves son puestas por nosotros, como los gansos, hay otras que vienen, hay otras que están todo el tiempo, hay otras que aparecen cuando las condiciones son adecuadas, como en el lago que decíamos acá. Fíjense, desde los satélites se ven los gansos del lago también. Una foto satelital. Mucha definición. Hay otros que pasan, en su momento aprovechan, o como descanso, como lugar de alimentación, y después siguen, y es una comunidad bastante diversa, ¿no? Los gavilanes están apareciendo. Y gavilanes. ¿Ah, sí? En el del puente ya tenemos 4. Ah, mirá. Ahí no había. Hay gavilanes que son migradores y en algún momento del año pasan y dominan sistemas. Por ejemplo, hay estos caracoles grandotes que son el caracol manzana, el pomacea, ese grandote que come plantas. Hay 2 especies de gavilanes caracoleros que solo comen esos caracoles. Entonces, cuando hay muchas plantas y empiezan a desarrollarse los caracoles, aparecen en el momento de verano, que cuando están acá en estas latitudes aparecen esos. Ellos hacen un ruido también.
Déjenme ver la hora. Bueno, gente, yo les voy a... Sí. Una consulta antes de que vayamos. ¿Qué es lo que genera ese olor a la mesán que a veces hay fuertemente? Yo estoy en el lago pesquero ahí, el lago Kennedy. De repente hay momentos que vienen unas oladas que yo pensaba que ¿Vienen del Kennedy, del lago pesquero o vienen del Botavara? Bueno, mi casa está en el fondo ahí y lo siento ahí. Hay veces que viene un olor a la mesán tremendo. Años ha, cuando yo vine hace 30 años, llevé a 12 a analizar pensando que era gamesán, y me dijeron que no, que era la descomposición de, no me acuerdo qué, pero pensé que era pasajero, pero se sienta a menudo eso. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y desde hace años? Sí, desde hace años. Es mala noticia. Sí. Es mala noticia. ¿Alguien tiene idea de qué puede ser? Es un olor amargo, como a hongo fuerte. No lo que deja besando es que pasó alguien indefundido. Yo pensé en los aviones, ¿no? Vimos de acá, A mí me ha pasado por el aeropuerto, por la Avenida de las Américas, estoy circulando allá y sentirlo fuerte, noche, de verano, sobre todo en verano, ¿no? Sí, sí, es en calor. Sí, en invierno yo creo que... No, en verano ¿Y qué será? Que se descompone. Y la descomposición de algo. ¿Sí o no? Algo que sale de... ¿Y si yo no te contesto para que no te me vayas? No. Igual estoy cerca de irme ya. Pero... Bueno, esos son productos generados por las cianobacterias. ¿Tá? Y en general son productos que químicamente son muy parecidos al gamexan, pero es exactamente el gamexan y se escriben así en la bibliografía científica. Y en general cuando esas ocasiones, cuando ocurren ese tipo de eventos, vos lo que estás es frente a una floración cianobacteriana. Floración es una explosión poblacional de estos organismos que seguramente sea tóxico, por contacto, por ingestión. Ojo, cuando recibís eso, esa señal del ecosistema, algo que no es deseable para la interacción con los humanos está ocurriendo. Ese tipo de fenómenos tiene la misma lógica que esto. Es una floración. ¿De quién? De un productor primario, un organismo que hace fotosíntesis, que está pudiendo dominar el sistema y aumentar, generar grandes biomasas. Hay muchos kilos por lago de eso, de la planta, de la cianobacteria o lo que fuera. Cuando se dan las cianobacterias, el problema es, y al final de hoy la idea es hablar más de las toxinas y las cianobacterias y esa complicación, es uno de los problemas más complicados que tienen estos lagos. ¿Y por qué se generan esos problemas? ¿Tienen idea? Yo me estoy adelantando. Si hay interés de eso, creo que... ¿Eh? ¿Y por qué hay tantas cianobacterias? Sí, ¿por qué hay tantas cianobacterias? Porque hay momentos que estos lagos se llenan de cianobacterias, o de planta. Nutrientes, particularmente fósforo, y que las condiciones sean adecuadas. Por ejemplo, altas temperaturas. Esto es mucho más probable que ocurra en meses cálidos que en meses fríos, pero puede ocurrir igual. Hay lagos que tienen floraciones permanentes durante todo el año, o tienen altas biomasas de fitoplancton y cianobacterias todo el año. Lago jardín. De repente no es una floración, pues no lo definís porque no llega, pero vos vas y siempre tiene muy alto nivel de nutrientes y tiene muy alto nivel de cosas verdes en el agua. Pueden ser cianobacterias u otras cosas, pueden ser algo. Cuando eso se va de mambo, hay metabolitos, hay sustancias orgánicas producidas por las cianobacterias que están diseñadas evolutivamente para eliminar los competidores. Son tóxicas. Hay cosas, por ejemplo, que producen otros productos, por ejemplo la geosmina, que es el olor a tierra mojada cuando llueve, es lo que le da el olor a la tierra mojada cuando llueve. Por eso es un producto que son capaces de producir algunas cianobacterias. Y a nosotros nos genera, cuando es un poquito así, cuando llueve no hay problema. Cuando está en el agua que nos las tomamos, las rechazamos, porque tiene un gusto a tierra. Eso pasó en el 2013 con el agua de Santa Lucía, que le llegó a todo el sistema metropolitano por la cañería. Y el tema es que, como eso es una señal de alerta para nuestra salud, nosotros evolutivamente lo hemos integrado, somos capaces de detectar concentraciones mucho más pequeñitas, o sea, ya rechazamos el agua con el gusto, cuando la concentración es mucho más pequeñita de lo que somos capaces de medir con aparatos. Si será una señal de alerta, ¿no? Y está asociado a esto. Las cianobacterias son de los organismos vivos más antiguos de la Tierra. Estamos entre 2.500 y 3.500
millones de años en una Tierra que tiene 4.500, 4.600 millones. Ha tenido miles de millones de años para armar una batería defensiva contra todo. Y cuando las condiciones son adecuadas, calor y muchos nutrientes, tienden a dominar los sistemas. Y cuando dominan los sistemas tratan de imponerse, ¿no? Si están gorditas y contentas y tienen energía suficiente y nutrientes para generar toda una batería de compuestos que lo que le permiten es competir mejor, tenés un caldo de cultivo perfecto. Hay otras veces que las condiciones se dan para que los que se puedan aprovechar los anoten. Por ejemplo acá. ¿Cuáles son los factores que determinan que el sistema vaya hacia un dominio, cuando hay muchos nutrientes y las condiciones de temperatura son adecuadas, vaya hacia un sistema dominado por plantas flotantes libres o un sistema dominado por fitoplancton, por microalgas o cianobacterias? Es una pregunta interesante y yo quiero que lo discutamos acá. ¿Qué quiero decir? No, mi pregunta es, me resulta ilógico que naturalmente se dé un desequilibrio y no haya nadie que se la coma. O sea, no tienen un... Si hay tanta producción de algo, alguien tuvo que haber evolucionado para comérselo. Es lo más, a mí me resulta lógico. No entiendo por qué si algo desaparece o no está. Brillante. Vamos a tratar de avanzar en eso. Ahí estás hablando de las interacciones entre los organismos, ¿no? Entonces, ustedes fíjense, yo hoy traté de arrancar con el concepto de sistema, que es un concepto físico de la física. Estuvimos hablando bastante de la química del ecosistema, los componentes, si hay fósforo, si hay hierro, si hay nitrógeno, ¿tá? Y estuvimos hablando de la biología de los ecosistemas, ¿tá? Por lo tanto, la limnología, la ecología de lagos es una ciencia que es interdisciplinaria, que toma elementos de todo para entender sistemas que son sumamente complejos, ¿tá? Y además de los componentes tenemos que entender las interacciones, quién come a quién y si está lleno de plantas, por qué. Y como hay, hay estrategias de defensa de las presas, hay estrategias para superar las defensas de los predadores. ¿Qué pasa con esta? Bueno, ya les digo, las cianobacterias son particularmente complicadas porque no producen una toxina, producen muchas. Entonces de repente algunos organismos son capaces de alimentarse de algunas, cuando hay unas toxinas presentes y se alimentan de ellas va a haber otra que genera otra toxina y ese predador no, entonces es sumamente dinámico el sistema, ¿tá? Imagínense que estos lagos podemos tener un pool de especies de fitoplancton y cianobacterias de unas 10.000 posibles, que están presentes y que se van a desarrollar y dominar el sistema cuando las condiciones sean adecuadas para cada una de ellas. 10.000 condiciones diferentes, estoy exagerando, no hay 10.000 condiciones diferentes, porque hay más, que no. Pero digamos, puede ser que una cianobacteria en un momento sea capaz de el sistema sea capaz de dominar el desarrollo de biomasa de la cianobacteria, de alguna en algún momento, y hay momentos en donde haya una que tenga la estrategia en determinadas condiciones para explotar y superar ese tipo de condiciones. ¿Y se va a desarrollar hasta cuándo? Y a veces no es hasta que sea comida, es hasta que se le acaben los recursos. Por consume, es lo que se llama un consumo lujurioso. Por ejemplo, las cianobacterias lo que hacen es consumir fósforo, pero no lo que precisan, agarran todo lo que está disponible. Fosfato, y empiezan a generar cristales de fosfato adentro, polifosfato. Cristales y engordan. En un momento que vos vas y medís el fosfato en el agua, sacando los células para afuera, y cero para abajo. ¿Es cero por qué? Está todo dentro de las células. Y eso es lo que tenemos que evitar si se pone este producto para capturar el fosfato. Porque si vos en ese momento pones una arcilla que tiene lantano, que se une al fosfato y el fosfato en el agua es cero, no se lo vas a sacar de dentro de la célula. Está tirando la plata. Creo que hablamos hoy al principio cuando Leonardo planteaba. Estrategias. ¿Cuál es la estrategia del repollito de agua que es esta planta para que no se lo alimente? Tienen altos niveles de oxalato. El oxalato es tóxico para los riñones de los vertebrados. Si nosotros comemos una ensaladita de estas plantas, tenemos problemas renales complicados, ¿no? La piedra, los cálculos renales, oxalato de calcio. Esto vuela el oxalato. Es una estrategia. ¿Qué organismos son capaces de comer repollitos? Insectos. Hay langostas que viven sobre esto. Ahora, que esos insectos tengan la capacidad de controlar la biomasa de las plantas cuando hay tantos nutrientes y tanta temperatura es muy difícil. Ahí estamos hablando de dos cosas. Yo quisiera introducirlo. Imagínense que esto es un componente biológico del sistema, ¿tá? Esto podría ser cianobacteria, fitoplancton, plantas, lo que quieran. Plantas. Vos recién introducías un concepto que es fundamental en la ecología de ecosistemas, que es el control de arriba hacia abajo, en la cadena trófica, el control descendente. ¿Por qué tipo de mecanismo, por qué tipo de interacción ecológica?
predación. ¿Tá? Esto es lo que se llama en la bibliografía top-down, de arriba hacia abajo, o descendente, control descendente. En la ecología esto se conoce hace prácticamente... A ver, los efectos, las interacciones predador-presa se conocen hace prácticamente 100 años. Se ha modelado, por ejemplo, si esto es tiempo y esto es abundancia, imagínense que tenemos un productor primario, una planta, aquella que empieza a aumentar su biomasa con el tiempo, porque las condiciones son adecuadas, ¿tá? Y empieza a acumular biomasa. ¿Qué va a pasar con los predadores? Los predadores, como tienen cada vez más alimento disponible, van a tener mayor éxito y van a aumentar, no en el mismo momento, corridos en el tiempo, un poquito más para adelante, cuando las condiciones son adecuadas, van a empezar a aumentar su abundancia. ¿Tá? Hay un momento que los predadores aumentaron tanto su abundancia que son capaces de controlar biológicamente a su presa. Y por lo tanto, la presa, ¿qué va a pasar? Disminuye. ¿Ah? ¿Y qué pasa? Hay un montón de predadores porque tenían mucha comida, pero la colapsaron como recurso. ¿Y qué pasa con los predadores? Estas son lo que se llama, esto está modelado matemáticamente, se habla de las interacciones de Lotka y Volterra, que son los biólogos que publicaron esto en los años 30 del siglo pasado. ¿Ah? No me acuerdo bien. Pero esto se da de que vos tenés un ciclo ocurriendo en el sistema, ¿tá? En donde vos tenés cambios en las abundancias de las presas y los predadores que están desfasados en el tiempo, ¿tá? Y en algunos momentos los predadores son capaces de controlar la biomasa de las presas y en otros momentos no. Y hay algunas circunstancias en donde, esta es una dinámica del libro, del modelo, en algunos ecosistemas, en algunas condiciones, pueden reponer biomasa, y reponer biomasa, y reponer biomasa, y los predadores nunca ser capaces de poder controlar a esa presa. ¿Ah? ¿Y qué es lo que está jugando? ¿Qué es lo que repone biomasa? Es que además de los controles descendentes por predación, acá están jugando los que se llaman los controles ascendentes. ¿Y quién está acá abajo? Los recursos. ¿No? Porque esto es predador o se alimenta de o usa un recurso, ¿no? Esto es el control ascendente. Y digamos que la biomasa de un componente, el que sea de un ecosistema, va a estar modulada o regulada tanto por los controles ascendentes como descendentes. Y en determinadas circunstancias van a predominar unos y en otras circunstancias van a dominar otros. Pero es un sistema sumamente dinámico. Si yo muestreo en este momento, no va a ser lo mismo que en este, o va a ser lo mismo que en este. ¿Ah? Entonces, esa visión de los ecosistemas, el ecosistema es divino y siempre está igual y siempre es lo mismo, olviden. ¿Ah? Son sistemas sumamente dinámicos, en donde los componentes interaccionan permanentemente y van modulando sus abundancias y reduciendo su abundancia en el tiempo. ¿Ah? Voy a simplificar un poco. Aquí. Voy a sacar una foto. ¿Esos recursos cuáles son? Sí, gracias. Ahí dijo la. Los recursos, ¿cuáles son? Los ejemplos. Y depende, en este caso, ¿cuáles serán? Fósforo, ¿qué más? Sin duda, nutrientes, sin duda. Nitrógeno, también. ¿Qué más? Oxígeno, en general, las plantas no lo precisan porque son capaces de producirlo. O sea, no es algo que las limite. El carbono tampoco es el CO2, pero está disponible en la atmósfera siempre. Siempre, ¿no? Porque además se disuelve y reacciona con el agua. Luz. Y en estos sistemas es fundamental el tema del exceso de luz, lo vamos a ver, si podemos, en un rato. Lotka y Volterra. Ahora déjenme ver hora y qué molino. Va a ser bravo cumplir con la planificación, ¿eh? Son las 11. Les planteo, sí. Sí, me voy, si nos está mucho no. No, acá somos todos libres, te agradezco el planteo. Es muy buena pedagogía. Muchas gracias. Hasta luego. Gente, son las 11. Yo les propongo hacer un corte, porque si no va a ser un masacote. Discutimos en el equipo a ver cómo seguimos para adelante, porque la idea era pasar a modalidad taller, pero tenemos que ver, porque faltan cosas para avanzar. ¿Ah? Son las 11, 10 minutos, ¿les parece? Si quieren servirse unas galletitas, un té o algo, hay un vaso. La idea era que se trajera un mensaje ayer.